Jimmy, ¿ya admitieron a todos? Sí, Harry, ya estamos todos admitidos. Karina, creo que empezamos ya. Oscar, ya podemos lanzar. ¿Quiénes somos? Somos una comunidad educativa inclusiva, curiosa y apasionada. Buscamos construir de manera colaborativa y experiencial nuestros aprendizajes, capaces de establecer una comunicación efectiva, enfocada al pensamiento estratégico transformacional. ¿Cómo lo hacemos? Proponemos cursos, talleres y diplomados especializados. Contamos con nuestro propio campus virtual a tu disposición las 24 horas del día. Nos acompaña un equipo docente multidisciplinario de primer nivel académico, comprometidos y orientados a generar experiencias de aprendizaje únicas y significativas. Bienvenidos a SID. Buenas noches, tengan todos y todas. Es un honor contar con su presencia. Yo soy Karina Góngora y en representación de SID, Consorcio Integrador de Talento Humano, les damos la cordial bienvenida a nuestro primer webinar denominado Liderazgo Transformacional. Nos acompañan dos grandes maestros, conectados desde México y con muchas ganas de seguir construyendo aprendizajes significativos y colaborativos. Les presento a Francisco Contreras García, licenciado en Desarrollo Humano y magíster en Innovación Educativa, con más de 10 años de experiencia profesional docente en la Universidad Antropológica de Guadalajara y coordinador de recursos humanos, miembro activo de la Sociedad Interamericana de Psicología, con formación en inteligencia emocional, liderazgo de alto impacto, creatividad e innovación didáctica. Francisco, bienvenido. Tu audio, Francisco. ¿Nos ayudas con tu audio? ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Asimismo, nos acompaña Gerles Góngora Velarde, peruano de nacimiento, mexicano naturalizado. Es ingeniero químico por la Universidad Nacional de Trujillo, máster en Administración Financiera por la Universidad de Guadalajara. Actualmente estudia una licenciatura en Psicología Social en la Universidad Antropológica de Guadalajara. Trabaja en FedEx desde hace más de 10 años como gerente Retail and Ops, liderando un equipo de 50 colaboradores, obteniendo excelentes resultados derivado a un enfoque de liderazgo efectivo. Galardonado por el 5-Star Award 2020, el máximo premio que se puede alcanzar en su compañía. Gerles, bienvenido. Hola, hola, muchas gracias. Gracias por la invitación y aquí estamos para poder platicar un momento. Gracias. Damos inicio a nuestro webinar. Adelante, maestros. Por favor, me confirman si pueden ver la pantalla. Sí se ve. Claro, estamos bien. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. En esta oportunidad vamos a trabajar con Francisco en conjunto. Desde aquí, desde Guadalajara, les mandamos un caluroso abrazo a todos mis paisanos allá en Perú que nos están viendo, y aquí en México también tenemos personas, amigos, conocidos, interesados en seguir este webinar. Gracias a todos ustedes por darse la oportunidad de estar en comunicación con nosotros y de poder aprender en conjunto, todos en base a la consideración y en base a relaciones personales.
Francisco, vamos a empezar con la primera diapositiva. Adelante, adelante, claro que sí. No subí. Correcto. Permítame, por favor. Los temas que vamos a abordar el día de hoy en esta plática que vamos a tener en conjunto va a ser una plática interactiva. No solamente vamos a estar nosotros, sino que vamos a interactuar con las personas, con los seres sociales que somos, y vamos a abordar temas de concepciones sobre el liderazgo, las características de un líder, los límites conceptuales entre lo que es un liderazgo, lo que es autoridad y lo que es poder. Vamos a definir con un enfoque directo lo que es el liderazgo transformacional. ¿Cuáles son esas características de este liderazgo? ¿Cómo lo podemos desarrollar? Y el impacto y la eficiencia en las organizaciones. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de las concepciones que tienen las personas acerca del liderazgo. ¿Qué han escuchado cada uno a lo largo de su vida lo que es el liderazgo? Y en este primer evento todos tienen una idea de que el líder es el que tiene el ejercicio del poder. Más adelante vamos a identificar que existen 8 tipos de poderes y obviamente nos hemos casado solamente con uno, que es el líder, es el poder coercitivo, es el que mamá nos dice, se hace esto porque yo soy la mamá y no hay vuelta para atrás, ¿no? Pero no todo el poder es malo. Tenemos poderes muy buenos que aportan a todas las organizaciones. Por ejemplo, el poder carismático, el poder que recompensa. Tenemos también el poder experto, el poder de la comunicación, pero lo vamos a desarrollar poco a poco conforme vamos avanzando y que vayamos viendo que no solamente es ese concepto quizá primario que tenemos del poder coercitivo. En cierto, todo líder debe ejercer el poder, pero como les menciono, están esos 8 tipos de poderes que nos ayudan a nosotros a poder ejercer de una forma transformacional a todos los colaboradores. Muy bien, partiendo de esta breve introducción que Herle nos acaba de hacer, es importante también darnos cuenta de cómo podemos obtener y ejercer esos privilegios que nos da tener un alto rango. Es decir, llegar a la cima, sí, definitivamente todos tenemos la oportunidad, ¿no? de incursionar en ese nivel, pero también esa parte de ser reconocido como el que tiene el más alto rango, ese más alto poder. Pero aquí lo importante del liderazgo transformacional es cómo ese poder lo voy a transformar y transmitirlo a mis colaboradores. Desgraciadamente no todos los líderes tienen esa capacidad de ejercer el poder adecuadamente. Gerles ya nos compartía hace un minuto ese poder coercitivo al cual todos estamos acostumbrados. Pero ¿qué pasa cuando dentro de esa capacidad, de esa habilidad que tiene el líder de transformar su propio liderazgo, cómo aportarle a sus colaboradores su propio liderazgo? Aunque él sea el jefe, el líder como tal, nunca pierde el poder, porque al final de cuentas el poder regresa a él. Y en efecto, Francisco, esto nos lleva a posicionarnos, es que yo soy el jefe. Y como tal, sí, en efecto, eres el jefe, tienes el rango de jefe, pero muchas veces no alcanzas la jerarquía de jefe, ¿no? Tenemos que identificar que el rango se otorga. Es decir, yo soy el gerente de tal empresa, es un rango que a mí me entrega la empresa, que a mí me entrega la compañía, pero la jerarquía se gana, ¿sí? Puede ser un gerente como rango, pero no tiene la jerarquía como tal. Y podemos tener colaboradores que no tienen el rango de gerente, pero sí tienen la jerarquía porque eso se lo ha ganado a través del ejemplo, a través de las acciones. Entonces tenemos que diferenciar bien que un
que un líder transformacional debe combinar, se debe empatar en tener el rango y al mismo tiempo tener la jerarquía. Lo vamos a desarrollar poco a poco y vamos a entender más adelante estos conceptos. Muy bien, otra parte también importante dentro de esto que es el liderazgo es precisamente la orientación de las labores, que tiene que ver en la responsabilidad que cae como líder que el trabajo se haga y se realice, porque evidentemente nosotros como líderes tenemos un jefe inmediato al cual le tenemos que reportar, pero no solamente importa que el colaborador haga su trabajo, sino que es necesario que lo haga, pero tiene que ver mucho cómo uno como líder se dirige a los colaboradores. Gerles, tu audio. Gerles, tu audio, por favor, no se escucha. Ya, ahora sí. Discúlpenme. Y lo que menciona Francisco de cómo nos debemos conducir nos lleva al otro punto muy importante de este liderazgo que poco a poco nos vamos introduciendo, que es el cuidado de las personas. No solamente debemos cuidar a la compañía nos genera logros a corto plazo, pero cuidar a las personas, hacer que las personas crezcan y no solamente crezca la compañía, nos lleva a tener un largo plazo en el medio, ¿no? Entonces, no solamente vamos a transformar a la organización. Si solamente la organización se transforma y no se transforman las personas que lo componen, tenemos muy malas noticias. Lo que buscamos nosotros dentro del liderazgo transformacional es que las personas se transformen a través de este cuidado que más adelante vamos a desarrollar, y esa transformación de los colaboradores van a llevar también a la transformación de la empresa. Eso garantiza un buen desempeño en el ámbito en que nos desarrollamos. No quiere cambiarlos. Bien, una parte también importante que tiene que ver mucho es el empoderamiento, que bueno, en inglés lo conocemos con empowerment, y que tiene que ver mucho con esa parte del ejercicio del poder que ejerce el líder hacia sus colaboradores, en donde él los ayuda a desarrollar su propio poder dentro de su rango en el cual ellos están colaborando. Y que esa facilidad de poder liderar a otros se siga transmitiendo. Por eso es que se le conoce como transformacional. Y a su vez, todo el equipo sea un líder, es decir, bajo ciertos lineamientos, ciertos criterios, ellos empiecen a regir lo que el líder primario, por así decirlo, de alguna manera da la indicación, pero al final de cuentas, todos comparten ese liderazgo y al líder principal, de alguna manera, le regresa el poder, es decir, el poder jamás lo pierde. Disculpen, esto no quiere avanzar, permítanme, por favor. Y Gerles, de hecho, aprovecho para decirle a nuestros participantes de este webinar que pueden hacer sus preguntas en cualquier momento, ¿no? Estamos a través del chat, pueden hacer sus preguntas y inmediatamente trasladárselas a ustedes para que puedan contestar, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bueno, siguiendo con este concepto de liderazgo, es muy interesante cómo el liderazgo transformacional de alguna manera ellos denominan liderazgo moral. Es decir, esa fortaleza de carácter que tiene el líder y que desde luego está regido por los estándares de cada empresa en la que se está trabajando, crea ciertas expectativas. Y esas expectativas hacen que todo en conjunto, todos los colaboradores, de alguna manera se integren con el líder.
Es decir, el líder los atrae a su propio nivel. Esa es la parte que se me hace muy interesante de este tipo de liderazgo. Y como bien menciona Francisco, Carles, disculpa, tu audio lo apagamos para que no haya el acoplamiento con Francisco, sí. ok. Ahora Y sí. como bien menciona Francisco, ese liderazgo moral debe traer la capacidad para que el líder tenga esa visión de poder trabajar en los objetivos. ¿Y cómo voy a trabajar para poder alcanzar? Es la capacidad de vislumbrar ese objetivo, de motivar a otros a trabajar conjuntamente a ese objetivo. No solamente va a trabajar el líder, va a trabajar en conjunto con los colaboradores. Bien, a continuación vamos a ver, ir explicando las características básicamente que debe tener un líder. La capacidad de marcar objetivos, que es muy importante. Todo líder debemos de tener objetivos, que son los objetivos que nos exige la empresa en la que trabajemos o el lugar donde trabajemos. Lo importante aquí es delimitar esos objetivos, marcarlos y transmitírselos a los colaboradores. De esa capacidad que debe tener el líder para poder marcar los objetivos, viene la parte de la humildad y la tolerancia. La humildad vista desde el punto de que solamente... Carles, por favor, no te olvides de activar tu micro, por favor. Activar tu audio, Sí. Pato. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí. Ok. Y esta capacidad de marcar objetivos trae como una consecuencia de trabajar lo que es la humildad y la tolerancia. La humildad vista desde el punto de que nada más nos dieron una adquisición de un título. Sin embargo, en ningún momento perdemos el piso de que somos personas, de que sentimos, de que estamos motivados, de que nos regimos por emociones. Y la tolerancia, si lo podemos definir como la capacidad de resistencia, cuando una persona toma un medicamento, obviamente el cuerpo genera una cierta resistencia. Esa es una definición, pero también tenemos que ver la parte de la tolerancia como cómo estoy yo o cómo estoy abierto a escuchar al otro que tiene ideas diferentes a mí, ¿no? Esa parte de esa tolerancia es la que tiene que trabajar el líder transformacional, porque no todos van a estar de acuerdo conmigo, porque van a tener ideas que van a diferir conmigo. Sin embargo, es la tarea del líder que desde esa tolerancia pueda hacer entender o pueda hacer comprender con acciones y con la palabra cómo llevar al grupo a ese bien común. Que otra parte también importante es el aprendizaje y la responsabilidad. Y van de la mano en el sentido de que, bueno, como líder tenemos que aprender a ser líderes, tenemos que aprender a comunicarnos, tenemos que aprender a ayudar a la gente a que generen aprendizajes, y para eso es muy importante que nosotros como líderes estemos generando esa responsabilidad compartida, es decir, que nuestro colaborador se sienta parte del equipo como tal y que a la vez dentro de ese liderazgo que se le va transmitiendo de alguna manera, genere esa parte del carisma, que es una cualidad interesante y que muy pocas personas de alguna manera poseemos, pero que puede ser una habilidad, que puede ser de alguna manera generada y desde luego compartida con los colaboradores. Y claro, Francisco, ese carisma es esa particularidad, esa peculiaridad que tenemos los seres humanos de atraer a las personas, ¿no? Que nuestro comportamiento, que nuestro desempeño generen ese liderazgo carismático que luego se va a integrar al transformacional, porque es un conjunto, ¿no? Y esto nos lleva al compromiso.
Si nosotros como líderes no hacemos compromisos y partimos de compromisos personales, compromisos individuales, difícilmente vamos a poder lograr compromisos organizacionales. Una clave muy importante de todo líder es ese compromiso al que tú, valga la redundancia, te comprometes a hacer en el día a día. Bien, una vez pues que Gerles ya nos compartió toda esta parte interesante que tiene que ver con las características de un líder, también debemos de desarrollar habilidades sociales, habilidades de que desde luego la plena conciencia que tratamos con seres humanos, con personas. Yo soy una persona, trato con otras personas y desde luego desde partir, desde ese concepto de ser humano, tratar de alguna manera entender a los colaboradores, comunicarnos con ellos y desde luego de alguna manera hacerlos partícipes de eh, tipo de liderazgo que de alguna manera transforme las conciencias de nuestros colaboradores. Y esto nos lleva como consecuencia a ser una persona que comunica. La comunicación es una parte esencial en todas las relaciones. Sin comunicación, las organizaciones caen. Sin comunicación, las organizaciones no llevan un mismo rumbo, un mismo fin, un mismo objetivo. Tenemos que comunicar en todo momento y no solamente es comunicar en una forma, sino que existen varias formas de comunicar y podemos comunicar siempre y en todo momento a nuestros colaboradores. Ellos deben estar enterados de lo que sucede en la organización, de los cambios a los que queremos llegar, porque ellos son parte de ese cambio. Si tú haces a tu colaborador partícipe de esa comunicación, él va a tener esa herramienta y él va a saber exactamente hacia dónde va la compañía, hacia dónde va la organización y hacia dónde van las personas. Bien, aquí tenemos unos autores que van de alguna manera de la mano enlazado con el concepto de lo que es el liderazgo y autoridad y poder, que ya lo hemos comentado de alguna manera. Y estos dos autores, John Maxwell y el señor Hidalberto Chiavenato, de alguna manera ven el liderazgo con ciertas cualidades. John Maxwell nos habla de que los líderes son quienes logran los grupos y equipos de trabajo y que de alguna manera van orientados o dirigidos hacia un rendimiento superior en el desempeño laboral. Chiavenato nos comparte aquí que es un proceso en el que el líder ejerce esa habilidad. Hablamos aquí ya de una influencia y desde luego una dirección a cierto grupo de personas, pero el énfasis que hace Chiavenato es motivándolos a trabajar con un entusiasmo y que todos vayan de alguna manera enlazados en el cumplimiento de los objetivos de la organización propone. Cada empresa, cada organización tiene sus propias metas, sus propios objetivos. Entonces, estos dos autores nos impulsan a entender esa parte de lo que significa liderazgo. Y aquí, Francisco, con el debido respeto del señor John Maxwell, yo difiero en su concepto en cuanto antepone la palabra buenos a líderes. Yo considero que no existen líderes buenos, solamente son líderes, porque el poner la palabra buen o buenos líderes significa por consecuencia que existieran malos líderes. Sin embargo, dentro de la definición, no los que son malos líderes, simplemente no son líderes. Entonces, aquí difiero con John Maxwell, simplemente los líderes son los que logran. Los que no son líderes están fuera de esta categoría y no deberían ser malos líderes, simplemente no son líderes. Bien, hay un autor dentro del esquema de los estudios sociales que se llama Max Weber, que nos habla acerca de la autoridad como un ejercicio de un poder y que desde luego es de alguna manera delegado hacia la comunidad en la cual se está desempeñando el líder o el equipo de trabajo. Entonces, aquí lo interesante es cómo podemos ejercer ese poder
de una forma razonable, en donde se comprenda que la comunidad o los colaboradores de alguna manera hagan un uso racional reflexivo del poder, es decir, no el poder coercitivo, sino más bien el poder entendiéndose en el concepto de jerarquía, ¿sí? En donde el líder, pues bueno, de alguna manera tiene que ejercer su poder porque es parte de sus funciones, ¿verdad? Muy bien, gracias. Aquí entramos, Francisco, a lo que es el poder dentro de las definiciones de Weber y de Russell. Y como en la introducción les mencioné, pues aquí sí vamos a identificar los 8 tipos de poder. El poder coercitivo, que es el que el común denominador de las personas conocemos, que es el que yo castigo porque no haces las cosas bien, y cada vez que no hagas algo bien o algo que no esté bajo una directriz, pues vas a tener un castigo. Pero también tenemos el líder, el poder de gratificar y de premiar, es decir, yo hago bien las cosas y obtengo un beneficio. Entonces esto también puede llevar como consecuencia a que los demás digan, oye, pues a Juan lo premiaron por hacer esto y esto me invita a que yo también haga esas cosas buenas, ¿no? Este tipo de liderazgo también se aplica como dentro del poder de premiar y de gratificar. Luego viene el poder de la información. Este poder de la información a mí me gusta mucho y yo lo aplico mucho con mis equipos de trabajo. Generalmente los líderes no les interesa lo que está sucediendo alrededor de las personas con las que trabajan. Son personas que están casados, que están casadas, que tienen hijos, que tienen problemas, cualquier situación. Y como líder tú tienes que empezar a conocer a tus colaboradores. Tienes que saber y en esa confianza ellos se aperturan hacia ti. Ellos te comentan cosas de su hogar y esa frase de que dice, ¿sabes qué? Los problemas los dejas afuera y aquí no los traes, eso es falso. Porque estando trabajando dentro de sus actividades y dejando, por ejemplo, a alguien, a un hijo enfermo, y recibe una llamada a las 11 de la mañana en donde le dicen, ¿qué crees? Se agravó el niño, no puede decirle, pues el problema lo dejé afuera de la puerta y no puede entrar. Eso es imposible, tenemos que romper eso. Tenemos que trabajar con ese poder de la información para que ellos tengan la confianza y que tú como líder puedas actuar de manera situacional ante cualquier situación, valga la redundancia, ante cualquier evento y puedas atender de una manera transformacional ese tipo de situaciones. También tenemos el poder normativo, viene el poder experto. El poder experto no solamente se va hacia las organizaciones que están expertas en algún desarrollo, ¿no? Sino que también tenemos colaboradores expertos porque tienen más experiencia, porque tienen más tiempo en la compañía y generalmente los líderes los encargamos a ellos o delegamos la responsabilidad de la supervisión, ¿no? El hecho de que tú te apoyes como líder en una persona experta a que capacite no te quita la responsabilidad de que tú eres el responsable de que esa persona de nuevo ingreso reciba el conocimiento, reciba el adiestramiento correcto para que pueda hacer sus actividades en un tiempo no muy largo y que pueda tener todas las enseñanzas necesarias. Luego llegamos al poder carismático, ¿no? Ya habíamos hablado del carisma, de eso de ganar la admiración. Luego viene el poder de las relaciones y finalmente tenemos el poder afectivo, ¿no? Generalmente el poder afectivo se da en las familias, también en las organizaciones, es cuando el niño, como carita de regañado, va y le dice, papi, papi, me compras una paleta y te quiero mucho y te da el beso. Ese beso te gana y obviamente ese poder afectivo hace que el papá le compre la paleta al niño y así se desarrolla. Puede pasar también en las organizaciones cuando el líder conoce la situación de alguna persona y en base a ese poder afectivo se pueden dar estas relaciones. Francisco, perdón, hay una pregunta de nuestros participantes. ¿Cómo hoy en día, como líder, también debemos premiar y castigar? ¿Cómo castigar sin que esta medida implique el desempeño del colaborador? ¿Podrá afectarlo en el rendimiento? ¿Qué medida disciplinaria es la correcta para que el colaborador comprenda que aquel castigo es por mejorar a su línea de carrera?
Gracias, Jimmy. Aquí es muy importante, antes de responder la pregunta, que debemos definir. Toda organización debe tener un manual de gente. En este manual de gente se deben especificar todas las políticas internas de una organización. Ejemplo, hablo desde la experiencia de su servidor. En FedEx manejamos la política conducta aceptable, la política de mejora de rendimiento, la política de uniforme completo, ambiente libre de alcohol y drogas, y etcétera. Entonces, toda organización debe tener un fundamento. Yo sé que estamos regidos por la ley general, por la Ley Federal del Trabajo aquí en México. Sin embargo, cada institución debe desarrollar un manual de gente apegados a las personas para poder identificar. Muchas veces los colaboradores entran a una organización y desconocen, y generalmente hacen las cosas no por capricho, sino por desconocimiento. Y es muy importante que el líder, cuando la persona ingresa, le dé una introducción. El New Hire Orientation que llamamos nosotros es introducir a los empleados de nuevo ingreso, decirles cómo son las reglas del juego, dónde nos podemos mover, hasta qué punto podemos llegar y qué podemos hacer. Ese es básico para que todo colaborador conozca realmente en qué área se está moviendo. Obviamente el premiar y el castigar, por ejemplo, a mí me resulta muy valioso. Yo tengo unas jornadas de lunes a viernes de 9 a 19 y sábados de 9 a 14. Entonces, cuando yo castigo, por ejemplo, les quito el descanso del sábado, que según la Ley Federal del Trabajo debemos trabajar las 48 horas, sin embargo, 8 horas diarias. Sin embargo, lo que yo castigo es, ¿sabes qué? Estos escaneos no estuvieron correctos, aquí no se hizo el proceso correcto, te vas a extender tu jornada hasta el sábado, hago jornadas de 8 horas y él trabaja el sábado, ¿no? Son castigos que no afectan directamente el bolsillo del colaborador, salvo cuando sean faltas injustificadas, salvo cuando haya otro tipo de situaciones. Por eso es importante apegarnos a un manual de gente en donde ellos conozcan los procedimientos internos de la compañía. Pero lo más importante es castigar de una forma que genere aprendizaje. Los castigos que no generan aprendizaje, lo único que van a generar es rencor, es apatía y es desgano. Entonces, busquemos de una manera innovativa y creativa el castigo correcto y el adecuado en base a la situación. Ok, Gerles, gracias. Solamente para poner en contexto, aquí en el Perú, seguramente estas normas, estos procedimientos se llaman reglamentos internos de trabajo, en algunos, y las funciones están en el manual de organización y funciones, ¿no? Hay otras dos preguntas. ¿Cuáles son los rasgos que debe tener o desarrollar para controlar el poder de un líder? Y la otra pregunta es, ¿a qué se refieren con liderazgo moral? ¿No? Y de una vez la tercera que acaba de enviar, ¿es lo mismo un castigo que un correctivo o es mejor un correctivo que un castigo? Ok, me gustaría compartir esa respuesta. Están muy interesantes. La primera pregunta que hacen acerca del poder y tiene que ver precisamente con la lámina que estamos viendo en este momento. El liderazgo y el poder definitivamente, Kenneth Blanchard nos dice que son inseparables. Es decir, el liderazgo va de la mano con el poder, pero la diferencia que hace el liderazgo transformacional es que tener la conciencia de que el liderazgo es un proceso en el que se va a influir en el comportamiento de la persona y únicamente el poder es de alguna manera ejercerlo, pero invitándolo, siendo parte de la organización. Es decir, no porque sea mi empleado quiera decir que yo voy a castigarlo, como ahorita estamos hablando del tema del castigo, sino que lo tengo que invitar a reflexionar acerca de la actitud o la situación. Aquí en México decimos que se ponga la camiseta de la empresa, es decir, que se sienta parte de y no que se sienta excluido como un empleado, ¿sí me explico? No sé en el contexto de Perú cómo lo manejan allá o cómo se vea, pero aquí en México el hacer que una persona sea parte del equipo, sea parte de un grupo, es decir, donde se le invita al colaborador a hacer una sinergia con
con el equipo, es donde precisamente se influye en ese comportamiento. Y contestando la segunda pregunta que decían del liderazgo moral, en este caso, todos somos líderes. Desde ahí, desde ese enfoque sería interesante verlo. Yo soy líder en casa, con mi esposa, con mis hijos, manejo un liderazgo, con mis compañeros de trabajo manejo un liderazgo, si voy de fiesta manejo un liderazgo, es decir, siempre estamos de alguna manera lidereando. Entonces, el liderazgo moral a lo que se refiere es de cómo yo, como jefe de una empresa, por decir algo, aún así yo soy moralmente líder con mi familia también, es decir, no puedo yo manejarme de una forma en mi trabajo y otra en mi familia, hablando del concepto de liderazgo. ¿Sí? No sé si respondí las preguntas que me hicieron. Y creo que había una tercera, ¿verdad? Sí, había una tercera, Lo mismo castigo que correctivo. ajá, eso. ¿O que lo quieres responder, Carles? Gracias, adelante, yo te complemento. Ok, bueno, en el caso de correctivo, bueno, aquí valdría la pena hablar de una corriente en psicología que se llama conductismo. En el conductismo se aplican estímulos, respuestas, condicionamientos y desde luego aplica el castigo. Pero si lo hacemos desde el enfoque humanista, yo considero que hablando con el colaborador, invitándole, de alguna manera despertando esa conciencia en él, de la importancia que tiene su trabajo y desde luego su persona para la organización, yo creo que y utilizaremos ahí el poder de alguna manera en el cual él se sienta parte de. Si utilizo un castigo, únicamente voy a condicionarlo que haga una cosa que no quiero que haga. No sé si me explico. Entonces, aquí lo interesante es, quiero yo orientarlo y llevarlo hacia un camino. Para mí es importante que lleve esa conciencia de la importancia que tiene su trabajo para la organización. Y siguiendo esta línea de razonamiento de Francisco, es importante que el líder no se enfoque en la falla. Sí, hay que ver las condiciones que generaron esa falla. Cuando un colaborador falla, la falla ya está hecha, no la vas a poder revertir. Pero lo que sí puedes hacer es aprendizaje sobre esta falla. Y es sentarte uno a uno con el colaborador y decirle, primero, ¿conoces el proceso? ¿Sabes hacer esto? ¿Estás consciente de esto? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en ti? ¿Qué situación denotó que la falla se diera? Falta de concentración, falta de compromiso, quizá traía un problema de casa que no está justificable, pero tampoco es castigable. Entonces tenemos que entender el contexto de la falla. No solamente nos enfoquemos en la falla, porque si la falla se da y viene el castigo, pues no vas a ganar absolutamente nada con ese colaborador. Nunca pierdan el piso de que somos personas, pero también se dejen manipular por esa parte, porque somos muy listos los seres humanos, entonces tenemos que buscar siempre ese equilibrio. Primero pregunta por qué se dio la falla. Analiza, revisa con él, que él mismo te explique de las consecuencias de esa falla. Y yo lo que hago es, ¿y qué crees que debería aplicarse ante esta falla? Como ellos ya conocen el manual de gente o el reglamento interno, ellos dirán, pues ¿sabes qué? Aplica esto para mí. Pero tú como líder sabrás negociar si puedes o no puedes aplicar o si se la perdonas bajo un compromiso. Y tú tienes que empezar a revisar y a dar siempre ese seguimiento, porque no te puedes quedar sin dar un seguimiento. Las fallas son las oportunidades del crecimiento. Si no hubiese fallas, no creceríamos. Híjales, continuamos, por favor. Bien, al principio de este concepto, de desarrollar el concepto de liderazgo transformacional, James Dalton en 1973 empieza a diseñar de alguna manera lo que significa ser liderazgo transformacional. James Burns, que ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, él nos comparte otra concepción que de alguna manera complementa la de Dalton, pero Bernard Bass, él fundamenta ya y define claramente
cómo es el liderazgo transformacional, cuáles son sus características y cómo es el proceso para llevarlo a cabo. Ok, por ejemplo, aquí ya en James Burns, él lo que dice es de que el liderazgo transformacional es un proceso, entendiéndolo como proceso, en el cual los líderes y seguidores se ayudan mutuamente. Esa es la parte interesante. ¿Cómo podemos yo, como líder, alcanzar niveles de productividad en los colaboradores a través del desarrollo de la moral y la motivación? Si yo utilizo el castigo como un correctivo, en lugar de motivarlo, ¿qué voy a hacer? Que se sienta mal. Bien dice Herles, no hay que olvidar que estamos tratando con personas. Desde ahí, desde esa concepción de que estoy tratando con personas, puedo yo motivar a mis colaboradores. ¿Sí? Muy bien. Y luego también tenemos a Bernard Bass. Pero antes de esto, Francisco, me gustaría como hacer un pequeño introducción de la diferencia entre un liderazgo transaccional y un liderazgo transformacional. Cuando uno llega al liderazgo transaccional, que significa transacción, yo te doy esto a cambio de esto, tenemos que madurar y avanzar hacia el liderazgo transformacional. ¿Y qué nos dice Bernard Bass? Nos dice que es aquel que motiva a que las personas hagan más allá de lo que ellos mismos esperan. Como consecuencia, producen cambios en las organizaciones. Aquí el liderazgo transformacional apunta justamente a ese crecimiento de la persona y no solamente un crecimiento enfocado en la persona, sino también es un enfoque en el desarrollo de la tecnología, de las técnicas como ellos van a hacer su trabajo. No se trata de que el líder a fuerzas quiera que la persona crezca como persona, porque a veces no lo quieren hacer y es un proceso personal, es un proceso individual, pero tienes que buscar también que crezcan en la parte técnica, en la parte tecnológica, en hacer las cosas correctas, lo que saben hacer. Eso es transformar a las personas, transformar uno mismo, buscar esas ambas áreas para que ellos puedan transformarse y transformar a la organización. Bien, en esta laminita lo que vamos a observar es entonces cómo el modelo de liderazgo pone el foco en el desarrollo de esta parte del liderazgo. Y de ahí que es muy importante entonces que el liderazgo transformacional implica un desarrollo de la persona, del colaborador. Desde luego levanta aquí la parte, aquí decimos en México levanta, ¿no? Que es la parte de la autoestima, de alguna manera del empleado es muy importante y que vaya de la mano y de alguna manera concientizar en esa transformación del colaborador, que identifique claramente la misión y los objetivos del líder y la organización. Gerle nos comentaba hace un momento una experiencia que vivió en FedEx, precisamente en hacer consciente a la persona cuál es la misión, cuál es el objetivo, hacia dónde vamos, qué queremos hacer y lo que queremos lograr. Aquí también, Francisco, es importante los valores. Toda organización debe desarrollar los valores que van a representar, que van a ser su esencia. En el pasado, no me dejarán mentir cada uno de ustedes, los valores se encontraban en la oficina del director, del vicepresidente, y no se traían hacia los bajos mandos. Al día de hoy, ya los valores, la visión y la misión ya se encuentran posteados incluso en la puerta de la entrada de una organización. Pero ¿realmente se viven los valores? La tarea muy importante del líder transformacional es que esos valores se vivan, que se conviva, que no solamente se vean y se conozcan, porque si no caen en una mera descripción, en una mera definición.
¿sí? Es importante que los valores se conozcan, es importante que los valores se difundan, pero lo más importante es que esos valores se vivan. Muy bien, pues con esto que nos acaba de compartir Gerles, entonces podemos darnos cuenta cómo de alguna manera se articulan estos niveles de motivación. Entonces, identificando la misión, los objetivos, los valores, como bien acaba de comentar Gerles, orientados y tratando de transformar esa visión del empleado desde su autoestima, entonces podemos definitivamente desarrollar a nuestro colaborador. Y ahora vamos a entrar a lo que son las características del liderazgo, ¿no? Hablamos de la carisma, de esa influencia idealizada. Como mencionamos, el líder tiene claro ese conjunto de valores que hablamos hace un momento de la organización, cuando hablamos de valores organizacionales, pero eso también conlleva a los valores que tenemos como personas. Desde casa nos inculcaron valores y esos valores nosotros los vamos potencializando en base a nuestras experiencias de vida, en base a nuestro compartir, ¿no? Y ese comportamiento ejemplar que debe tener el líder en todo momento, cómo se dirige y cómo actúa, es muy importante en este liderazgo transformacional. Y va de la mano este carisma precisamente con la inspiración, es decir, de aquí en México decimos el buen juez por su casa empieza. ¿Qué quiere decir? Que yo debo como líder inspirar a otras personas y motivarlos, pero también desde mi perspectiva, desde mi posición como líder e invitarlos a que de alguna manera los colaboradores vean la empresa o la organización a futuro, pero de forma optimista. Entonces, si yo empezamos ya a motivar a nuestros colaboradores, empezamos ya a generar una transformación en ellos. La estimulación intelectual tiene que ver mucho con que no solamente se va a estimular intelectualmente a los altos mandos, sino que también hacia los bajos mandos. Tenemos que poder generar un mayor desarrollo de sus competencias y de las habilidades para buscar la mejor versión de cada empleado. Ese es el trabajo del líder, buscar hacer que el colaborador encuentre esas herramientas a través del aprendizaje, a través del acompañamiento y en todo momento tener que estar estimulando hacia ese crecimiento. Y pues bueno, una vez que Gerles ya nos comentó esa parte de la estimulación intelectual, también esa parte de consideración individual que es muy importante porque muchos de nuestros colaboradores de alguna manera empiezan entre ellos a competir, a decir por qué él sí, por qué yo no. Pero si empezamos a atenderlos de forma individual, cada una de sus necesidades, que bueno, quiero compartir algo así rápido, algo que me ha tocado ver con Gerles en su trabajo, es ver cómo él genera confianza en sus colaboradores y que de alguna manera, digo, aunque él está estudiando psicología, pero cómo ellos se acercan y tienen la confianza de externarle sus situaciones personales, sus situaciones laborales, sus situaciones sociales, y que tienen que ver esa parte cómo él de alguna manera considera individualmente cada una de las necesidades de los miembros y los atiende, y aún así ellos se sienten motivados de la dirección, de la forma en cómo Gerles trabaja con sus compañeros. Entonces, esa parte de la consideración individual y de reconocer a cada uno de ellos sus habilidades y sus competencias, entonces quiere decir que el colaborador se siente atendido. Y aquí es importante, Francisco, dejar saber que como personas o como individuos tenemos necesidades diferentes. Como personas vamos a tener cada quien estimulaciones diferentes en nuestras familias, pero cuando ya trabajamos en equipo somos colectivos, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que buscar. Un ejemplo muy claro son los gemelos. Físicamente son idénticos, sin embargo pueden tener liderazgos diferentes, comportamientos diferentes. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos
es una persona individual. Pueden trabajar colectivamente, pero son independientemente, son individuales. A algunos les motiva mucho sus vacaciones, a algunos no les motiva las vacaciones, pero les motiva el ahorro, pero a otros no les motiva el ahorro, les motiva la capacitación. El líder tiene que tener esa capacidad de conocer a sus colaboradores y saber cuáles son sus motivadores para trabajar con ellos de manera individual, con cada uno de ellos y de manera colectiva cuando los sumen al equipo. Harles, hay dos preguntas que nos han hecho. Una que había quedado pendiente de las diapositivas anteriores. Si un líder debe anteponer sus valores éticos y morales con tal de defender sus liderados. Y la otra es, ¿qué es ser una persona íntegra, no? Disculpa, Jimmy, tuve un problema en el audio. ¿Me podrías repetir la pregunta o nos podrías repetir la pregunta, por favor? Son dos preguntas. Un líder debe anteponer sus valores éticos y morales con tal de defender a sus liderados. Y la otra es, ¿qué es ser una persona íntegra? Yo voy a responder a la primera pregunta, si debemos anteponer nuestros valores éticos. Recuerden, tenemos que tenemos que tener muy en cuenta que en el momento en que entramos a una compañía, nos desenvolvemos en un ambiente organizacional y cada organización como tal, como ente, como institución, ha desarrollado valores y ha desarrollado un perfil de cómo las personas se deben conducir. El líder tenga una ética profesional, personal, no le faculta para rebasar lo que la organización ha establecido. Si lo que la organización ha establecido no concuerda con tu ética o no concuerda con tus valores, es momento que lo revises para que se pueda llegar a un acuerdo, ¿sí? Entonces, no nos podemos mover como individuos en una organización. Entonces, sí es muy importante eso, revisar y poner en un equilibrio qué me dice la empresa, con qué reglas de juego estoy en la empresa y qué es lo que a mí realmente me motiva, ¿no? O qué es lo que yo realmente pienso. Y eso me trae a la cabeza cuando yo digo, qué injustos fue cuando hicieron esta cosa. Realmente yo no estoy de acuerdo como persona, pero como líder tengo que acatar las adecuaciones o las instrucciones de una organización. Si no estoy de acuerdo con nada de la organización, ese espacio no es para mí y debo buscar otro espacio que sí comulgue con lo que yo soy. Bien, y quiero aquí enlazar con la pregunta que nos hacían acerca de qué es la persona íntegra. Bien, básicamente la persona íntegra es aquella persona que hace lo correcto, desde su moral, desde el respeto, desde las responsabilidades y todos aquellos valores con los cuales puede compartir con los demás. Esa sería la persona íntegra. Si lo hilamos o hacemos el clic con la organización, una persona íntegra es aquella que respeta los valores y desde luego va enfocado hacia la misión y la visión y los objetivos que la organización exige. Y aquí Jerez ya nos acaba de dar un buen ejemplo. Bien, gracias Francisco Jerez. Podemos avanzar. Gracias. Ahora vamos a trabajar con las características del liderazgo transformacional. La palabra transformacional viene de transformación y los líderes tienen que transformar. Cuando hablamos de que algo se transforma, es que una cosa que tiene un origen con un proceso cambia a otra, ¿no? Si está en un estado A, pasa a un estado B y muchas veces no pierde esa originalidad, no pierde esa singularidad, no pierde ese sello personal. No buscamos cambiar a las personas en ese sentido, sino transformarlas en el sentido del crecimiento. También los líderes van a motivar a las personas. La motivación es una clave principal e importante en todo el liderazgo transformacional. También vamos a producir cambios en las visiones de sus seguidores y no solamente
en la visión de la compañía, sino en el comportamiento y en las conductas. Es muy importante producir esos cambios, ¿no? Esos cambios de comportamiento y de conducta que te van a llevar al siguiente nivel. También somos líderes carismáticos e inspiradores, vamos a inspirar a las personas. Y no solamente los vamos a inspirar por la palabra, sino también por los actos. En todo momento, el líder siempre tiene que saber hacer las actividades que hacen sus colaboradores. Y yo se los pongo de manifiesto a mis colaboradores cuando les digo, yo te ayudo a hacer lo que estás haciendo, porque yo realmente conozco el proceso. Si yo como líder no conozco el proceso, no puedo hablar del proceso. Muy importante eso. También presentar la atención a los seguidores de manera individual, que ya lo revisamos. La individualidad es algo muy valioso y también tenemos el que generamos vínculos emocionales en sus seguidores. Recuerden que somos personas que nos manejamos por emociones y que obviamente esas emociones se van a transformar en pensamientos y finalmente en sentimientos. Entonces el líder tiene que tener esa capacidad de poder conocer a sus colaboradores y poder saber cómo es su comportamiento. Tenemos que ayudarles al manejo de sus emociones, sobre todo cuando se trabaja de cara a clientes, porque los clientes pues vienen a veces muy emotivos, muy altos en emotividad, y insultan y gritan y agreden. Entonces nuestros colaboradores tienen que tener ese control y el líder les tiene que ayudar. Y no solamente cuando hablamos de promover la cooperación, no solamente trabajamos en nuestro cliente externo. Muchas compañías solamente se centran en lo que es el cliente externo, porque es el que te va a dar el dinero. Aquí el liderazgo transformacional no solamente se centra en el cliente externo, sino también en el cliente interno. Cada colaborador de tu equipo es un cliente interno y por lo tanto lo tienes que tratar con la misma ética, con el mismo profesionalismo y con la misma consideración. Entonces recuerden siempre, clientes internos y clientes externos es la clave del éxito en el liderazgo transformacional. Promovemos los efectos cascadas. Todos hemos jugado dominó en algún momento. Una ficha que se mueve, por consecuencia, genera el cambio en todos. Pero también cuando la ficha se mueve de una manera incorrecta, tenemos la capacidad de que los colaboradores puedan poner una resistencia. Y cuando uno resiste y resiste el otro, ya no se consecutiva la falla. ¿Sí? Entonces tenemos que tener esas dos versiones, de que vaya en cascada de manera positiva o que podamos contener para evitar que la falla se siga, valga la redundancia, continuando como una cadena, ¿no? También estimulamos intelectualmente a los colaboradores, tenemos que manejar esa parte. Y aquí el liderazgo compartido es importante para ellos. Ellos tienen que sentirse parte de tu proceso. Ellos tienen que entablar contigo. Vemos en la imagen una reunión y a mí me llega a la idea que es una lluvia de ideas, ¿no? No es lo mismo una lluvia de ideas que un chubasco de cosas sin importancia. Entonces es importante que preguntemos siempre a los colaboradores. Ellos conocen mejor el negocio que tú. ¿Por qué? Porque ellos conviven de manera diaria y tienen experiencias diferentes que van a alimentar lo que el líder de alguna forma no está viendo. Entonces siempre es importante compartir ese liderazgo con nuestro equipo de trabajo. Y finalmente creo que tenemos, son roles simbólicos de autoridad. Se definen según los valores morales que ya también lo platicamos. Tratamos de reducir al mínimo los errores. Empresas sin errores es una empresa ideal. Honestamente, sobre todo cuando hablamos de líneas de producción o cuando hablamos de cualquier otra organización, siempre el error está ahí, ¿sí? Siempre va a estar ahí. Lo que nosotros buscamos como líderes es minimizar el impacto. Y alguien una vez me decía, no está mal tropezar con una piedra, llámese a la piedra falla. Lo malo es que vayas y busques a la piedra todos los días para tropezar en ella. Entonces tenemos que trabajar mucho con nuestros colaboradores para que ellos identifiquen las oportunidades y esa oportunidad se genere en un crecimiento y por ende en un cambio. Luego vamos a fomentar la creatividad, es decir, si no existe creatividad, realmente nos vamos a detener. Todos y cada uno de los colaboradores como personas tienen una creatividad increíble. Yo les invito a que hagan el ejercicio con sus colaboradores y se darán cuenta de lo capaces, de los creativos que son. Inténtenlo y van a tener unos resultados sorprendentes.
Muy bien. Una vez que ya Gerles y yo les hemos compartido muchísimas cosas, yo creo que una pregunta básica sería, ¿cómo puedo yo desarrollar ese liderazgo transformacional? Ya hablamos las características, el carisma, pero la parte de la escucha y la empatía considero yo que son importantes dentro del desarrollo de este liderazgo. Necesito saber escuchar y desde luego ser empático con el colaborador. Es decir, tratar de entender su situación, qué es lo que vive, por qué es la situación familiar, social, económica que esté pasando, no sé, algo que yo pueda apoyarlo como líder, ¿sí? Pero también la parte del saber hacer, cómo él se desempeña en su trabajo, que es muy importante. La parte le decimos aquí en México, el dar el abrazo, tocar el hombro y decir, vas bien, de eso que estás haciendo, me gusta cómo lo haces y veo cómo te vas desarrollando. Y esa parte de liderazgo empiezan los colaboradores a observar el respeto y la admiración que yo como líder tengo sobre mis colaboradores, los compañeros de trabajo. Entonces, al yo estar observando que realmente van directo a su misión, saben cómo conseguirla, veo que poseen diferentes habilidades que me pueden ayudar a que mi liderazgo transformacional empiece de alguna manera a apoyarlos y dirigirlos hacia la meta o la misión que tiene la empresa. Entonces voy a empezar ya a alentar y orientar todos los miembros de mi equipo. ¿Sí? La siguiente, por favor. Entonces, para eso hay estos aspectos que aquí lo pusimos como una especie de pastel. Aprende y enseña lo que sabes. Desgraciadamente en las empresas es muy común el que si yo veo que alguien es mejor que yo, mejor no se lo enseño porque me puede quitar mi trabajo, si lo veo negativamente. Pero si yo lo veo que esa persona sabe y conoce un tema que no conozco, es importante aprenderlo y desde luego enseñar lo que yo sé. Otro aspecto importante es predicar con el ejemplo. Yo, ¿cómo le voy a decir a mi colaborador? Llega a las 7 cuando yo llego a las 11, es decir, fuera de mi horario de trabajo. Pues no puedo yo dar lo que no tengo, en este caso, predicar con el ejemplo. Por otro lado, también no temer al cambio, al decir, es que estos colaboradores son mejores que yo. Bueno, eso habla bien de mi dirección como líder, ¿sí? Entonces, no hay que tenerle miedo al cambio. Pensar en el futuro y no en el ahora. Es decir, hacia dónde va la organización es lo que quiero llevar yo a mi gente. Ahorita estoy posicionado, puedo hacer a lo mejor un plan de mejora continua, lo tengo plasmado, pero quiero yo orientar a todo mi equipo de trabajo para que mi área, mi empresa, mi organización vaya hacia adelante. Otra parte importante, creer en el equipo. Aquí sí me tengo un poquito porque muchas veces dudamos de las habilidades de las personas con las que estamos trabajando. Si yo no creo, no confío en mi equipo, ¿cómo ellos van a confiar en mí? Y la última, aprender a motivar. Motivar no es nada más llegar, felicidades, estuvo padre lo que hiciste, órale. No, 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 sino que lleva un poquito más ese contacto humano, ese empatía en el desarrollarme yo como persona y que la persona también se desarrolle junto conmigo. Por eso es liderazgo transformacional, ¿verdad? Muy bien. Las estrategias del impacto en la eficacia organizacional, pues el liderazgo transformacional se basa en procesos, ¿no? Cambios. Cambio yo como persona individual y cambia también la compañía. Aquí vamos a hablar acerca de lo que es el impacto en una organización. Te va a dar sostenibilidad o viabilidad. Va a hacer que una empresa sea sostenible y que sea viable gracias a un liderazgo transformacional. Va a contribuir al desempeño de la organización. Va a haber una motivación y nivel de compromiso de los colaboradores, no solamente de los bajos mandos, sino también de todos los mandos medios y altos. Una buena percepción que tiene el equipo sobre lo que es el líder. Otra cosa también que nos
ayuda al liderazgo transformacional es precisamente la identidad que tiene cada uno de los miembros de nuestro equipo. Cada uno tiene diferentes habilidades, cada uno desempeña una labor diferente. Hay que identificarlos. Es muy común que en las empresas, si yo veo que X persona está desocupada, la voy a agarrar para que se ponga a hacer otra actividad. Entonces ya empiezo yo a desorientarlos, porque me van a decir, bueno, a mí me estás pagando por hacer esto y luego me pones a hacer esto. Entonces creamos esa confusión dentro de los miembros del equipo. También es importante hacer esa énfasis en cuanto a la integración de los equipos de trabajo, enfocarnos hacia las personas, integrar unidades de diferentes áreas. Normalmente en las empresas colaboran diferentes áreas, integrarlos como un solo equipo, no porque yo soy de contabilidad, los de administración no me interesan, yo ya cumplí, ahí muere. No, sino que todos como equipo debemos de estar integrados y desde luego genera un mejor control por parte del líder, al empezar al delegar responsabilidades en cada uno de los colaboradores. Desde luego se debe tener una tolerancia al riesgo, sobre todo en una cultura como aquí en México, en donde es muy común el poder coercitivo. Si no lo haces, te corro, te castigo, te vas de la empresa y empezamos con esa amenaza. Pero si lo vemos, el riesgo que se puede dar si yo cambio como líder, transformo mi persona como líder y esa misma transformación yo la transmito a mis colaboradores, vamos entonces a empezar a generar criterios para recompensar. Ya no utilizas el castigo, no es necesario utilizar el castigo. Y empiezas a recompensar de diferentes maneras, no necesariamente la parte económica, pero sí eventos fuera del área de trabajo, convivencia, o sea, la parte relacional y social que tenemos todas las personas. Podemos faltar más. La tolerancia al conflicto. El conflicto es inevitable. En todos lados, hasta en la familia existen conflictos, ¿no? Conflictos de pareja, hijos, padres, siempre hay conflictos. Pero aquí lo importante es ver cómo voy a tolerar y solucionar el conflicto de raíz. No momentáneamente, no dar una pastillita y que en 2, 3 días no va a pasar nada, pero en un mes vuelve a brotar, ¿no?, la enfermedad esta. Entonces es muy importante tolerar el conflicto y de alguna manera manejarlo y dar solución al conflicto. Y pues por último también la parte del perfil que tiene el colaborador y desde luego nosotros como líderes. Muy bien, no sé si haya preguntas que tengan la gente que nos está siguiendo. Sí, Francisco Gerles, gracias. A ver, si alguien tiene alguna pregunta más, puede activar su micro o preguntarlo por el chat sin ningún problema, ¿no? Lo que se animan a preguntar, me gustaría a mí terminar con algo muy importante. Mencionaba en un principio, Francisco, que todos somos líderes. Sí, es cierto, todos somos líderes, pero no a todos nos gusta ser líderes, porque ser líder implica una responsabilidad, implica tener que a lo mejor sacrificar, porque tenemos que estar preparados en todo momento. Hay unas características que determinan el crecimiento. Cuando uno quiere ser líder, hay características que determinan el crecimiento. El primero es la elección. Yo elijo ser líder. Yo, por mi propio consentimiento, por mi propia voluntad, yo elijo ser líder. Y luego viene lo que es la parte del cambio, ¿sí? ¿Cuándo quiero empezar a ser líder? He escuchado muchas veces que dicen, mañana o en algún momento voy a empezar la dieta. En algún momento voy a empezar a cambiar. En algún momento voy a empezar a crecer. Recordemos que el cambio no es un proceso automático. El crecimiento tiene que llevar un proceso. No se da de la noche a la mañana. Y el tercer aspecto obviamente tiene que ver con el clima o el ambiente. Tú tienes que trabajar en ese ambiente. En el momento en que tú decides ser líder y le pones una fecha, hoy voy a empezar a ser líder, hoy quiero ser líder, el ambiente se tiene que transformar. Tú tienes que transformar tu ambiente para que te puedas dar rodearte de las mejores condiciones para lograr ese liderazgo. En algún momento yo a mis colaboradores les decía, el liderazgo transformacional es como un equipo de fútbol.
El líder no está sentado viendo jugar, el líder juega con ellos. El líder es el estratega, el que está al lado, no va adelante, no va atrás, no va al costado, va junto a ellos para poder sentir ese respaldo y ese acompañamiento. Y una vez alguien me decía, oye, ¿tú por qué siempre llevas una agenda en tu mano? Miren, aquí está. ¿Saben por qué? Porque estoy preparado para escribir las cosas nuevas que no conozco. Y eso es muy importante. Siempre, en toda tu convivencia, en toda tu vida, vas a tener cosas nuevas. La mente es muy frágil. Yo, particularmente, cargo una agenda para escribir todas las cosas nuevas que tengo que aprender en el día a día y poder transformarlas, poder tropicalizarlas y poder llevarlas hacia mi equipo de trabajo para sacar las mejores personas y las mejores versiones de cada uno de ellos. Si hay alguna, no sé, Francisco, quieras cerrar con algún comentario. Perdón. Quisiera ver si hay preguntas de parte de la gente que nos está Justamente, compartiendo. hay tres preguntas. Una es, ¿se puede ser líder sin ser protagonista? O sea, un líder en segundo plano. La segunda pregunta es, ¿se nace con los atributos para ser un líder? No, la pregunta de siempre, ¿no? Es, ¿el líder se hace o nace? Que es una incógnita que siempre hay. Y la tercera es, ¿cuál cree que sea el rasgo más importante en un líder, sobre todo visto desde el concepto de liderazgo transformacional? Voy a contestar al dilema, perdón Francisco, yo voy a contestar al dilema del huevo y la gallina. ¿Quién es primero? Si es el huevo, si es la gallina, si el líder nace o el líder se hace. Las dos son correctas. Tenemos personas que nacen con características de liderazgo y que lo desarrollan y lo potencializan a lo largo de su vida. Es muy importante no solamente nacer con esas características, ¿no? Que por herencia a lo mejor fue transmitida desde los abuelos, bisabuelos. Lo importante también es el ambiente en el que se desarrollan, porque si las condiciones no son las óptimas o las necesarias, o la persona no busca esas condiciones, por más que traiga esas capacidades de liderazgo de nacimiento, no las va a poder desarrollar. Y también tenemos líderes que se hacen, ¿sí? Yo me considero un líder que se ha formado durante el trayecto de su vida. Yo era muy miedoso, yo era muy tímido y eso se logró transformar cuando yo decidí hacer un cambio. Entonces, es válido. Las dos condiciones son correctas. Hay líderes que nacen y hay líderes que se hacen en el proceso de su experiencia de vida. Muy bien, recordando, me corrigen la pregunta, hablaban acerca de si se puede ser líder, algo así sin ser protagonista, ¿verdad? Eso me han preguntado. Ok. Sí, esa es la pregunta. Si lo vemos por ejemplo, en el caso de los niños, que ahí podemos identificar perfectamente un líder, ¿no? Si vemos un grupo de niños en donde cada uno están desarrollando una actividad, un juego, y de repente uno de los niños empieza a mover a los demás, sin darles órdenes desde ahí. Empieza a mover y todos los demás empiezan a seguirlo de alguna manera, ¿sí? Es decir, si ya lo aterrizamos desde el punto de vista organizacional, yo como jefe o de sector o de área, yo ya tengo automáticamente por el nombramiento el liderazgo, desde ahí. ¿Qué puedo hacer yo? Desde el aspecto de liderazgo transformacional, puedo no ser yo el protagonista, sino mi equipo. Automáticamente ellos me van a regresar el poder y automáticamente ese protagonismo lo voy a seguir teniendo, ¿sí? A lo mejor no, bueno, más bien de alguna manera intrínsecamente en el contexto laboral, pero de alguna manera eso me va a dar a mí esa oportunidad de yo ver cómo mi equipo se desarrolla y que automáticamente el equipo me va a ayudar a mí. Es decir, es colaborando y parte desde luego la forma en cómo yo voy a liderar de alguna manera transformando a mis colaboradores. En la última pregunta mencionaban, Jimmy, ¿cuál de las características es la más importante, verdad? Sí, ¿cuál crees que sea el rasgo más importante en un líder, sobre todo visto desde el concepto de liderazgo transformacional? Mencionar un rasgo como particular sacaría de contexto al liderazgo transformacional. El liderazgo transformacional está conformado por varios aspectos. No podemos señalar uno más importante que el otro,
Yo no puedo decir que si el líder tiene una consideración individual es mejor que el líder que comunica. Entonces, esto es compensativo, esto tiene que sumar. No podemos poner uno como relevante. Todos son relevantes, todos son significativos. Todas las características del líder deben sumar para que en conjunto transformen. Recuerden, si vamos a hacer un pastel, el pastel no solamente se hace con la harina, sino que tenemos que echarle los huevos, tenemos que echarle la leche, tenemos que echarle el azúcar y así sucesivamente. Vamos a transformar a algo diferente. Entonces, no es uno en particular, sino es el conjunto de todas las características que debe tener la persona dentro del liderazgo transformacional para que lleve al éxito. Bien, Gerles, Francisco, qué interesante todo lo que nos han presentado, ¿no? Ah, bueno, hay otra pregunta, siguen las preguntas. A ver, hay un líder, dice, ¿un líder es 24 horas al día o por horas? Voy a responder a esa pregunta. Perdóname, Francisco, y luego tú respondes también. Me gusta mucho tu participación y que complementes lo que yo digo. Hay que tener en cuenta que el liderazgo es en un área en específico. Por ejemplo, Juan trabaja para la empresa A y en la empresa A él trabaja en el área de calidad. Sin embargo, en la empresa de calidad, Juan no es el líder, tiene otro líder. Sin embargo, cuando Juan llega a su barrio, él es el líder porque es el organizador de todos los partidos de fútbol. Y todo el mundo va y le dice, Juan, ¿cuándo vas a organizar el siguiente evento? Entonces, el líder puede ser en aspectos especializados, ¿no? Entonces, tenemos que buscar en qué nos vamos a especializar. Yo puedo ser líder con mis colaboradores en mi empresa, pero en mi casa, con mi pareja, no soy el líder, ¿sí? Y no tenemos que ser 24 horas, sino que simplemente tenemos que ver esa especialidad en la cual nos vamos a trabajar. Recordemos siempre, somos personas aunque seamos líderes. Complementando un poquito lo que comparte Gerles, y estoy totalmente de acuerdo, y ya lo comentamos al principio de este webinar. El líder es líder en distintos ámbitos, familiar, escolar, inclusive cuando vas con tu amigo a echar una cervecita, tú ya lo empiezas a liderear, vámonos a tal barecito, vente, y va el otro porque también quiere, ¿no? Entonces, el liderazgo sí, definitivamente yo creo que no soy líder hasta cuando estoy dormido, ¿sí? Liderar a mi familia, inclusive a mis alumnos, se vuelve algo interesante en esa parte de que ser el, digamos, el ejemplo a seguir motiva mucho en todos los ambientes, desde tu hijo, por ejemplo. Si tú quieres que tu hijo te siga, debes tú de que él mismo se dé cuenta de cómo eres tú. Si yo le digo a mi hijo, no fumes, si yo fumo, me va a decir, ¿y tú por qué sí y yo no? Entonces ahí va a haber a ver, ¿cómo es que me estás diciendo que haga algo que no quieres que haga? ¿Sí me explico? Entonces esa parte y se me hace interesante esa pregunta de las 24 horas, porque yo creo que está soñando, somos líderes, ¿no? No sé si hay otro comentario o Listo. pregunta. Sí, hay un comentario más, dice, ¿no se puede más bien decir que es líder como parte de la propia identidad, pero se ejerce en diferentes ámbitos y momentos? Sí, claro, bueno, yo por ejemplo que me dedico también al área educativa, el área en psicología. En terapia yo me convierto en un líder y voy ayudando a la persona, voy ayudando a mis alumnos a que ellos mismos vayan identificando, ¿no? O valga la redundancia, su propia identidad, vayan ejercitando, vayan dándose cuenta de cómo ellos mismos pueden ejercer como seres humanos, como personas, un propio liderazgo, ¿sí? Pero la parte que a mí me motiva en el liderazgo transformacional, a diferencia de otros tipos de liderazgo, es de que con el ejemplo se predica, ¿sí? Es decir, el mismo jefe, líder, con el mismo ejemplo, si él se pone a barrer, evidentemente los demás compañeros van a decir, ah, caray, el jefe está barriendo. Pues yo creo que ahorita no me voy a poner a barrer, porque si lo hace, pues yo también tengo que hacerlo. Entonces eso incentiva y hay una equidad, hay una igualdad en el sentido de compartir
las labores. Bien, Francisco Herles, creo que ha sido muy, muy interesante esta exposición que ustedes han hecho sobre liderazgo transformacional. Estamos terminando este webinar, sin antes quisiera yo invitarlos a todos nuestros participantes a que visiten nuestra página web. Estamos en Facebook, Instagram y LinkedIn, donde nos pueden seguir, y además hacerlos partícipes que muy pronto estaremos promocionando nuestros cursos y nuestros talleres y nuestros diplomados respecto al liderazgo transformacional y algunos temas más adicionales de gestión de talento humano. Yo quería cerrar con algunos puntos que estuve anotando dentro de toda esta exposición, ¿no? Que me han dejado y que me han quedado en la cabeza para aplicar dentro de mi organización o dentro de mis quehaceres diarios, ¿no? Primero, que no solamente se debe cuidar a la organización, sino también a las personas. Cuidar a la organización y a las personas. Transformar con el cuidado de los colaboradores. Liderar con tus colaboradores, juntos con ellos. Liderar con carisma, compromiso y comunicándonos. Saber escuchar y ser empáticos. No fijarse en la falta, sino en si se conoce el proceso y además conocer el contexto en que se produjo la falla. El liderazgo no está separado del poder. Siempre liderazgo con respeto y consideración. Ejercer el poder con ello. La creatividad es una herramienta para ejercer el liderazgo. Cree en tu equipo, predica con el ejemplo, enseña lo que sabes, aprende a motivar y mira siempre el futuro. Y sobre todo, integra equipos, delega responsabilidades, pero siempre observando la tolerancia del riesgo. Esos son los puntos que creo yo han sido muy importantes o que me han dejado algunas cositas aquí en la cabeza, que de hecho tengo que aplicar, ¿no? Muchas gracias a todos, muchas gracias Herles, muchas gracias Francisco. Sé que están con un calor tremendo allá en Guadalajara. Les agradecemos a todos ustedes y los invitamos nuevamente para que puedan participar en nuestros webinars y en nuestros eventos de capacitación que vamos a tener más adelante. Por favor, síganos en la página web. Estamos a su servicio y cualquier duda que tengan, tienen nuestros correos para poder hacer alguna consulta o si desean tener y que les podamos podemos dar alguna capacitación con un tema específico, también lo podemos hacer. Muchas gracias, Herles, Karina, buenas noches, Oscar, Jimmy, Francisco. perdón, muchas gracias por todo. antes de que cerremos la transmisión, nos gustaría decirles a las personas que nos escucharon, agradecerles el tiempo, agradecerles la paciencia. Esto se construye juntos y me atrevo a recomendarles un libro del padre Gabriel Abascal que dice, de mí depende. Todo líder debe empezar con eso, de mí depende. Es un libro pequeñito que lo podemos comprar y cuando tú te das cuenta de que de ti depende, empiezas a cambiar, empiezas a transformar. Y para todos nuestros amigos de Perú, para que vean que sí soy de nacimiento peruano, tengo aquí un cuyo que traje de Perú en mi último viaje y Francisco tiene un ángel inca tocando ahí su quena. Entonces, pues muchísimas gracias de corazón. Gracias por su paciencia, gracias por estar con nosotros y juntos construimos lo mejor de cada uno de nosotros. Gracias, Herles, gracias. De hecho, tenemos personas de Argentina, tenemos personas de Colombia, tenemos personas de México y aquí de Perú tenemos de Tacna, tenemos de Piura, de Arequipa y les agradecemos a todos ellos por su participación. Muchas gracias, Herles, muchas gracias, Francisco. Sí, yo quiero cerrar con una frase de Maxwell que dice que el líder no solo dirige, sino que recorre el camino y se los muestra a sus colaboradores. Muchas gracias, les agradecemos. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias. Noches. Buenas noches. Bye, bye. Hasta luego.